Buenos días amigos, estamos con dos excelentes compañeros en la ruta de la diáspora, líderes de este proceso de la diáspora, Tomás Páez y Alejandro Lopeza. Los hemos entrevistado muchas veces y forman parte pues de la comunidad en la que participamos todos los venezolanos que estamos activos, ayudando, colaborando, generando iniciativas, proyectos relacionados con el desarrollo de la diáspora. Por razones técnicas no puedo aparecer en cámara. Eh, Ustedes me conocen, pues José Manuel Serna. Y lo más importante es que vamos a hablar con Alejandro y con Tomás sobre la situación actual de la diáspora después del 28 de julio, qué está ocurriendo, cómo ven ellos las cosas, cómo debemos prepararnos para cualquiera de los escenarios que emergen desde esa fecha. Buenos días, Tomás. Buenos días, Alejandro. ¿Quién de los dos Buenos días, José empieza? Manuel. ¿Quién de Buenos los días, dos? José. Ajá. Saludos. Sí, habla pues Alejandro, tú que eres el más joven de los tres. No, no, yo le doy la palabra al veterano, Ah, bueno. a Tomás y después yo complemento. Ya que tú estás de incógnito, entonces yo le doy la palabra al veterano. Bueno, ustedes discuten su cuestión allí. A Adelante, ver, Tomás, bienvenido. gracias, José Manuel. Son varias preguntas las que planteas y comenzaré diciendo que después del 28 de julio se mantiene la misma tendencia, quizás se ha acelerado, pero se mantiene una tendencia que ya veíamos en nuestros estudios, Sí. que es la del crecimiento de la diáspora, ¿no? En el último estudio que realizamos, el 68, si mal no recuerdo, 68% decía, afirmaba tener un familiar o un conocido que estaba pensando emigrar. Y quizá el detonante del 28 de julio, la persecución, la asfixia, la situación económica que en este contexto no tiende a mejorar, todo lo contrario, ha hecho que mucha gente hoy esté migrando, como lo estamos constatando en los datos de las solicitudes de asilo en México, las tendencias por Roraima, por Guyana, por Trinidad, por el Darién, por Colombia. Entonces, bueno, esa es la situación. Así que yo creo que en el próximo informe que vamos a presentar a finales de este mes, a finales de diciembre, en el tercer informe cuatrimestral en el que le hacemos seguimiento a la diáspora, veremos que la cifra va a estar por encima de los 9 millones si se mantiene la tendencia actual. Ese es el dato en relación con el tema de la diáspora. Ahora, ¿cuál es el papel que la diáspora desempeña y sigue desempeñando? Bueno, yo creo que son muchos en primer lugar, la información, la documentación de lo que está ocurriendo, la denuncia, hacer la presentación de los resultados, como ha ocurrido en España, como ha ocurrido en el Parlamento Europeo, como ha ocurrido en los parlamentos, como ha ocurrido con los representantes de los países, del ministro, que ha sido una cosa en red muy potente, de Uruguay, el ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, el canciller de Uruguay. Es eso, y seguir organizando lo que ha venido organizando la diáspora. Ayer solamente se estaban presentando los vídeos, los cortos del tema de la Amazonia venezolana y no solamente venezolana, de la región. Y bueno, la destrucción es total, ¿no? Lo que está ocurriendo con el tema ambiental. Eh, lo dejo allí para que Alejandro continúe. Sí, bueno, precisamente en ese estudio que Tomás menciona, que lo realizamos entre octubre y diciembre del año pasado y que tenemos pensado a partir dentro de muy poco comenzar a hacer actualizaciones por ciudad. Ese estudio lo llamamos estudio de propensión a la participación. Y ahí constatamos que efectivamente
más del 90% de los venezolanos que nos encontramos en el exterior teníamos una propensión o una disposición positiva a participar activamente dentro de los procesos y las convocatorias políticas y electorales que se dan en Venezuela. Y nosotros los vimos desde dos circunstancias, de las circunstancias de elegir y de la circunstancia de ser electo. Aspecto que en el tema de la representatividad, ya que somos más de un tercio de venezolanos en el exterior, pues allí debería comenzar con, bueno, por supuesto, hay que esperar un cambio político, se debe suponer un cambio político en virtud del desconocimiento del régimen con respecto a la realidad de la diáspora, pero en algún momento ese tercio de la población venezolana en el exterior tiene que tener o debería de tener una representatividad en el Parlamento, en en los consejos municipales, en función del origen de las diásporas, desde donde emigramos, etcétera, lo cual de una u otra manera modifica, cambia y reestructura el ámbito y el entorno político dentro de Venezuela. Ahora bien, dentro de ese aspecto que consideras tú referido a las contribuciones, a los aportes o al rol que debe jugar, que debe ejercer la diáspora venezolana desde el exterior, desde cada uno de los países y ciudades donde nos encontramos, pues allí pues sí deviene, y esto lo hemos visto mucho en estos últimos días, complementando lo que dice Tomás de la presentación de resultados que evidencian el fraude y el desconocimiento de la voluntad popular del 28 de julio. Y aquí lo vimos en la OEA el martes, la presentación de los resultados y la presentación al mundo americano de esa realidad. Y en este momento, pues fíjate que nosotros estamos en el observatorio precisamente en el diseño de una iniciativa que tiene que ver con la continuidad del estudio que hicimos de propensión entre octubre y diciembre del año pasado, y entonces ahora acotarlo a países y ciudades de manera tal de allí satisfacer o cumplir como dos necesidades o dos problemáticas que hemos detectado y que entendemos clave. Por una parte, la, la, o sea, el nivel de compromiso de los venezolanos en el exterior con respecto a la situación y a la realidad venezolana, y en segundo lugar, cuáles son los aportes que puede hacer la diáspora desde su país y ciudad de acogida a los procesos políticos y sociales que se desarrollan en Venezuela, a su colaboración, digamos, sí, a su colaboración, a los puentes que se pueden tender entre la diáspora y las organizaciones de la sociedad civil que hacen vida en Venezuela, que están amenazadas por una ley que ya fue aprobada por el Congreso, por la Asamblea Nacional y que no ha sido promulgada. Entonces, una espada de Damocles sobre las organizaciones, todas estas amenazas que se están dando por parte de la Asamblea Nacional de una nueva reestructuración del paquete de leyes electorales, de manera tal digamos, de legitimar la discriminación de partidos políticos, los cuales evidencia y recuerda mucho al régimen hitleriano, al Tercer Reich, etcétera. Y entonces todos esos elementos deben acrisolarse en función de propuestas innovadoras desde y hacia Venezuela para atender la realidad política, social y económica de Venezuela. Entonces, Sí. en Bueno, esos excelente, excelente las dos exposiciones de ustedes. Primero porque nos actualizan y segundo porque nos abren un horizonte muy importante, muy interesante de desarrollo político de la diáspora. Es decir, desarrollo en el sentido de que demográficamente, desde el punto de vista migratorio, como ustedes han señalado, somos la tercera parte de la población venezolana. Pero además desarrollo institucional, porque como bien lo planteas tú, Alejandro, y también los trabajos que hace por su lado Tomás con toda la red, estamos en la necesidad y en la vía de constituirnos como un país, como decía Tomás siempre, y como solemos decir todos los que estamos en este proceso, con una nueva geografía. Entonces,
Eh, Pase lo que pase, cualquiera que sea el escenario, primero creo que es importantísimo que se mantenga viva la relación de la diáspora con el proceso venezolano. Es decir, eh, no logramos mucho para estas elecciones del 28 de julio, pero hay que insistir y hay que bregar y hay que darle cuerpo a los derechos políticos de nosotros, los venezolanos, en el proceso venezolano, es decir, en el sistema electoral, en las organizaciones, en las instituciones y en una dinámica, digamos, de tipo socioeconómico y cultural que no tiene por qué negar la inserción en otro país, sino que tiene que darle más bien mucha fuerza a que esa ciudadanía, digamos, múltiple que tenemos ahora, de estar en un país integrado y pertenecer a otro país, le dé fuerza a Venezuela, le dé, o sea, que no sea un desangramiento de Venezuela perdiendo su población, sino que sea una reintegración de Venezuela. Esa es una hipótesis que les derivo o que interpreto de lo que ustedes acaban de decir y que nos genera incluso, eh, yo sé que tanto sedes como la red de Tomás tiene muchas iniciativas y proyectos, nos genera incluso una, una intensa actividad y un futuro muy promisor para no sentirnos como que somos unos simples exiliados. No, todo lo contrario. A ver, la diáspora ejerce la diplomacia pública, construye una geopolítica conectada a la democracia, conectada a la libertad, conectada al mundo occidental, distinta de la geopolítica oficial que intenta, en palabras de Anne Applebaum, en su último libro Autocracia, Autocracia Inc., ¿no? Digamos, lo que le interesa a estos señores es negocio, pues, ¿no? Entonces, ahí desaparece, se establecen relaciones directamente con modelos autoritarios como el chino, el ruso, o la teocracia, eh, digamos, que es contraria a todos los enfoques del mundo democrático y liberal, del respeto a los derechos humanos, del reconocimiento del derecho de la mujer, digamos, que es el mundo, el gobierno de Irán. Entonces, la diáspora va a seguir creciendo y va a seguir ejerciendo la diplomacia y va a seguir trabajando en los distintos frentes: salud, salud mental, emprendimiento, ingeniería, cultura, en todos los ámbitos conectados al país. Si se reconoce el resultado obtenido en las últimas elecciones, va a ser mucho más sencillo que integrar a la diáspora en el proceso de reconstrucción, pero cualquiera sea el escenario, va a ser imposible detener el papel de la diáspora en el proceso de denuncia, documentación y de participación y deseos de participación en el proceso de reconstrucción del país. Fíjate que Muy ahí hay bien. un punto que es clave, que es el tema del rol de la diáspora, ¿no? Que es el tema hay una circunstancia que nosotros debemos considerar y atender como una realidad. Y esa realidad es en este momento, en el momento en que nos hallamos hoy, 18 de octubre, ¿vale? 18 de octubre hoy, el Día de la Revolución. Entonces, que es que se va a profundizar por parte del régimen el desconocimiento o las trabas para el ejercicio de derechos políticos por parte de la diáspora y de muchos deberes cívicos, además. Las rupturas, las últimas rupturas de relaciones, tanto consulares como diplomáticas, con algunos gobiernos de América Latina, en función de sus opiniones expresadas con respecto a los sucesos posteriores al 28 de julio, supone que va a haber una profundización en ese menoscabo de ejercicio de derechos por parte de la diáspora. Y eso no es óbice para que las personas que son miembros de la diáspora no tengan o quizás
sea hasta cierto punto hasta un aliciente para reclamar aún más el ejercicio de derecho, para exigir al gobierno venezolano, al régimen venezolano, que se abran las puertas para ejercer esos derechos sin trabas y sin apellidos para el ejercicio de derecho, pero la realidad es que efectivamente hay un entrenamiento y una profundización en este caso. Por lo tanto, en ese sentido, pues no es de esperarse que en el corto plazo cambie esa realidad. Y quizás hay que tener el pensamiento claro en que esa modificación de la estructura legal en función de tener un tercio de la población nacional fuera, etcétera, etcétera, debe necesariamente ser uno de los condicionantes o una de las variables que necesariamente tienen que ser consideradas en un proceso de transición a la democracia. Eso es indudable. Pero también sucede, fíjense, también sucede que muchos de los venezolanos que nos encontramos fuera, de una u otra manera tenemos posibilidades de participar como ciudadanos dentro de procesos electorales con las debidas limitaciones del caso que se suceden en los países, en las ciudades que nos han acogido. Ahora, hoy mismo, por ejemplo, pongo como ejemplo que yo, por ser residente, ciudadano, no, bueno, sí, residente en Washington, D.C., y yo tengo derecho a participar en la elección local de la ciudad, de elegir determinados representantes, de opinar con respecto a la solicitud de cambio de determinados parámetros electorales. Y hoy en día, hoy 18 de octubre, yo llené mi sobrecito, hice mi voto, voté por las personas con las cuales podía apoyar en atención a mi condición de migrante, y deposité mi voto en el correo. Entonces, eso lo vimos en los estudios que hicimos, en donde los venezolanos efectivamente tienen un 88% de confianza en las instituciones políticas, policiales, electorales, etcétera, de los países y ciudades de acogida, e igualmente tienen una disposición a participar como ciudadanos dentro de los procesos electorales a los cuales puedan ser convocados en función de su capacidad. Eso mantiene viva una cultura democrática, mantiene viva una propensión a la participación que se extiende a Venezuela, a la preocupación por participar en procesos electorales en Venezuela. Por lo tanto, nuestra condición de ciudadano está presente, potencialmente activa, etcétera, etcétera. Y eso es un punto altamente positivo. Cambio, como dicen ahora. José Manuel como que se ausentó. No, no Sí. me ausenté, lo que pasa es que apagué el micrófono por el sitio donde estoy. Me parece muy interesante todo lo que estamos hablando y me genera como una gran expectativa en cuanto a, vamos a decir, a redefinición institucional o a proyección institucional de esta ciudadanía múltiple o por lo menos binacional que tenemos como venezolanos que seguimos siendo y con todos los derechos y con todos los, vamos a decir, y con todas las compromisos y deberes que tenemos como ciudadanos venezolanos, pero además como ciudadanos del país receptor, lo cual le da como una gran sinergia a esta diáspora, porque somos entonces una diáspora que no se arrincona en el país de llegada, ni olvida el país de salida, sino que redimensiona su condición de ciudadano del mundo y la asume de una manera, diría yo, muy, muy prolífica, muy dinámica para, para el futuro, pues. O sea, vamos a hacer 9 millones, 10 millones, pero vamos a estar en Venezuela y vamos a estar en donde estamos. Claro, pero no solamente para el futuro, es que la diáspora, y eso es lo que estamos en el libro que saldrá en los próximos días, ya debe estar en la calle, recogemos exactamente la experiencia de más de una década de trabajo y de reflexión con y junto a la diáspora, junto a las organizaciones
de la diáspora, cuyas características hemos trabajado, cuyo perfil conocemos, con quienes nos hemos relacionado de manera intensa en los últimos 12 años. Entonces, la diáspora ha construido, no hacia futuro, ha fraguado la nueva estrategia, ha construido la nueva institucionalidad, que además hoy tiene mucho sentido hablar de institucionalidad de acuerdo al premio Nobel que le dieron estos dos economistas que han trabajado la importancia de las instituciones Acemoglu y para Robinson. Sí, claro, para el desarrollo económico. Pero es que además ya venía la economía constitucional, institucional, ya venía siendo desarrollada antes, y usted conoce de eso mejor que nosotros porque usted es exacto. economista. Zeborski. Pero el papel de las instituciones es clave, y lo que estamos desarrollando es la institucionalidad, y es lo que está recogido en la propuesta que lo que ha hecho es plasmar los caminos, los senderos que ha construido las más de 1.300 organizaciones de la diáspora en su trabajo diario, constante, persistente, complementario al trabajo de poder insertarse en la nueva realidad. Es decir, una institucionalidad que va a estar caracterizada por, uno, amplia participación de la sociedad civil, del sector privado en consecuencia, descentralizado, fortaleciendo la capacidad de gestión de estas organizaciones. Y hemos estado explorando ya, y creemos que podemos anunciar, en algunas regiones del país vamos a poder anunciar la creación de los capítulos, no sé cómo llamarlo, pero seccionales, no sé cómo, si ese es el nombre más adecuado, de esta instancia, de esta institucionalidad, cuyo objetivo es relacionarse y aprovechar el mejor activo, la mejor reserva internacional de Venezuela, que es su capital humano, y la disposición e interés y compromiso de este capital humano en participar en el proceso de reconstrucción y recuperación de la democracia y reconstrucción del país. Así es. Perfecto. Bueno, no Fíjate sé si que quieres agregar algo más, Alejandro, ya que tú eres el menos veterano. un Y complemento, que es que nosotros en el observatorio hemos venido trabajando y hemos venido adelantando una, digamos, como que una interpretación del impacto de la diáspora y de las diásporas en realidad, porque digamos que nos hemos, para decirlo, nos hemos visto como que en la necesidad de ampliar la cobertura no solamente a la diáspora venezolana, sino al resto de otras diásporas en América Latina. Entonces ya hablamos de procesos migratorios en general que están afectando, que están impactando sobre toda la región en positivo, etcétera, ¿no? Pero en este punto, digamos que en estos últimos días hemos venido trabajando esa contribución, la contribución de las diásporas a una evolución de acuerdos sociales que se dan en un espacio cívico, ¿verdad? De interrelación, de reconocimientos del otro, de espacios de pluralidad, tanto cívica como cultural, etcétera. Y entonces ahorita estamos haciendo un trabajo en Córdoba, en la ciudad de Córdoba, en Argentina, con ACNUR, en donde precisamente estamos haciendo estudios, ni siquiera estudios, sino estamos capacitando a la gente para que puedan intervenir en el buen sentido de la palabra en el espacio cívico, hacerse parte de él, colaborar en esos procesos de intermediación cultural, de reconocimiento del otro, etcétera. Eso igualmente uno de los nortes de lo que nos hemos trazado, que de paso, déjenme echarle de una vez el chisme de que hemos creado el observatorio, el capítulo del Observatorio de la Diáspora Venezolana en Lima, Perú, y vamos a tener próximamente un seminario de inauguración de esa oficina con personalidad jurídica propia y todo en Perú, en un seminario que más o menos lleva por título Participación Política y Gobernanza de la Diáspora. Entonces, allí vemos como hay una gran dinamización de toda la acción de las diásporas en los espacios públicos, en los espacios cívicos, lo que efectivamente contribuye a una complementariedad de la cultura ciudadana, de la cultura política,
¿verdad? A los impactos positivos de esa cultura política que lleva el venezolano, que es una creencia en el voto como mecanismo para atender las problemáticas públicas y evolucionar en la agenda social, etcétera, etcétera. Y eso efectivamente contribuye a esa dinamización del espacio, a esa integración ciudadana, que es como la llamamos en el observatorio de los migrantes a sus comunidades de Bueno, acogida, considerando actores públicos, privados, etcétera. Entonces, en eso estamos y creo que por ahí es el bueno, camino. mira, excelentes noticias todas. Vamos a cerrar aquí porque el espacio se nos acaba. Vamos a, yo voy a tratar de mantener el contacto con ustedes en busca de una cierta periodicidad, como de actualización de nuestro canal con todo el proceso de ustedes. Me parece magnífico todo lo que me están contando. Y bueno, vamos a divulgarlo también a través del canal. Y sepan, pues, bueno, ambos tienen, digamos, tienen su lugar aquí en el canal, ustedes lo saben. Estamos a su disposición. Y si quieren divulgar o tener un programa de monitoreo de seguimiento en el canal, también estamos a la orden. Muchísimas gracias por todo lo que nos informan. Me voy muy contento y creo que este renacer, porque Venezuela está renaciendo desde el 28 de julio con un acto democrático de gran solidez, este renacer se proyecta muy esplendorosamente en estas iniciativas de la diáspora y en esta ciudadanía ahora global que tenemos en nuestra nueva geografía. Muchas gracias a los dos, un gran Gracias. abrazo y no Gracias. sé si quieren agregar algo más. No, gracias y bueno, saludos Gracias. a toda la audiencia. Gracias. Hasta luego, En gracias. contacto. Un abrazo.